Oye, no se ríen. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a esta segunda parte de lo que es la enseñanza de la Escuela de Profetas de, de la red Lino Fino y de la Iglesia Apostólica y Profética El Santuario. Damos gracias a Dios por todas las respuestas en oración que el Señor ha estado teniendo en estos días. Estamos agradecidos a Dios de ver muchos hermanos recuperados y muchas peticiones de oración cumplidas. En esta mañana vamos a revisar acerca de todo el tema que estamos tratando en estas semanas. Y en esta mañana vamos a continuar con la segunda parte del tema que se trata acerca del espíritu de Jezabel, ¿no? Estábamos comentando la semana pasada que este espíritu, aunque tiene nombre de mujer, puede operar tanto en hombres como mujeres, ¿verdad? Y ese es un espíritu que ataca mayormente todo lo que es el mover profético. Es fuertemente atacado el mover profético con este espíritu. Vamos a tener un discernimiento de lo que es el espíritu de Jezabel, porque estamos estudiando, ¿no?, acerca de esto, cómo discernir, cómo se mueve, cómo se manifiesta el espíritu de Jezabel. Déjenme decirles que en todo lo que es la industria del espectáculo, de las diversiones, de la moda, ¿no? En todo, incluso lo que son las escuelas, en las universidades, en los institutos, se mueve mucho este espíritu. Entonces, cuando nosotros somos cristianos y estamos nosotros en estos trabajos, en estas actividades, necesitamos orar mucho para que Dios nos cubra y nos proteja de todo lo que significa este ataque de Jezabel, porque así como otros espíritus, este también trae muchas iniquidades, ¿verdad? Y las iniquidades nos cautivan, traen un poder engañoso que nos hacen creer la mentira, ¿no? Que el enemigo quiere hacer que creamos antes de la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos y en la cual quiere que nosotros vivamos. Vamos a ver esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar viendo acerca de lo que es este cautiverio de Jezabel, que se presentaba también en la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Y cómo es que podía estar Jezabel trayendo cautiverio a los ministros, a la gente de la iglesia. Es importante que sepamos que este espíritu destruye tanto a los políticos como a los predicadores. En Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con el tema de las perversiones sexuales, la fornicación, el adulterio, las desviaciones sexuales, tiene que ver con Jezabel. Pero también aquí habla de que enseña a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, que también le está enseñando a desviar la mirada de Dios y poner la mirada en otras cosas que anhelan, otras cosas que desean antes que
que a Dios, ¿verdad? Y eso se vuelve idolatría dentro del pueblo de Dios y ahí empieza a entrar la perversión. Entonces, el Señor estaba recalcando, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan acerca de este espíritu que, como les decía, aunque tiene nombre de mujer, también puede estar atacando a los varones de la iglesia. Es por eso que ha habido muchos casos, ¿verdad? En la historia de la iglesia, que han habido hombres respetables que aman a Dios y buscan servir a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Sin embargo, pueden ellos caer presos de ese espíritu de Jezabel. Y aunque muchas veces están muy avergonzados y no saben cómo lidiar con esto, estos pecados que muchas veces son pecados ocultos como la pornografía y todo lo que puede ser el homosexualismo y todo esto, cala muy profundo en ellos y no tienen, ¿verdad? Muchas veces el recurso de alguien que los ayude, alguien que les haga entender que esto ya es una iniquidad delante de Dios, es una maldad que Dios necesita limpiarlos y sacarlos de todo ese cautiverio. En la palabra de Dios dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y me hizo sacar de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, muchas veces las personas que caen presas, que caen cautivas de ese espíritu de Jezabel no pueden salir solas, ¿no? Por más que luchan, por más que se arrepienten una y mil veces, no pueden salir. Necesitan que alguien les extienda la mano y los haga salir de ese pozo en el cual ellos se van hundiendo cada vez más. Y aunque son cristianos, aunque aman a Dios, muchas veces no pueden, les es muy difícil. Entonces, muchas veces están ellos con sentimientos de culpa, con vergüenzas, ¿verdad? Y están de repente muchas veces delante del altar llorando, lamentándose, pero realmente se necesita una ayuda especializada contra este espíritu de Jezabel, porque también juntamente con este espíritu de Jezabel está operando un espíritu de Acab. El espíritu de Acab es el que le consiente, ¿verdad? A Jezabel que se mueva, o sea, está siendo, como se dice, la parte legal que está consintiendo que este espíritu jezabélico se esté tomando fuerza, esté tomando muchas veces un campo que no le corresponde, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a ver muchas veces en la iglesia que hay que tener mucho cuidado con este espíritu de Jezabel, muchas veces en los hombres se manifiesta, ¿verdad? Pero en las mujeres también está manifestado en una forma muy sutil de querer que sean los pastores o los líderes de la iglesia los que le den consejos, porque siempre se están quejando que el esposo, ellas quisieran que sean más espirituales, que sean como tal ministro, como tal otro ministro, pero en el fondo ahí escondido está manejándose el espíritu de Jezabel para seducir a esos ministros a los que van a pedir muchas veces ayuda, y lo que está pasando es que ahí ya hay una atracción, ¿verdad? Y es importante que los ministros, los pastores deriven a las hermanas de la iglesia, a las pastoras de la iglesia, ¿verdad? A las profetas de la iglesia, a la consejería, de mujer a mujer y de varón a varón. Eso es muy, muy importante. Se ha visto tantos casos de mujeres que han estado siendo aconsejadas, ¿verdad? Por los pastores y muchas veces se ha visto este tipo de caídas en la iglesia. ¿Por qué? Porque abren su alma, ¿verdad? Abren sus sentimientos, su corazón y muchas veces en el ministro está operando el espíritu de Acab, en ella el espíritu de Jezabel y terminan enredándose en una situación, ¿verdad? Que después no pueden salir. Esto nos aconseja en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3,
ahí está la recomendación, ¿verdad? Que es importante este tipo de ayuda. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, necesitamos tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que son las mujeres las que tienen que enseñar a las siguientes generaciones, tienen que darle el consejo, tienen que darle la enseñanza, ¿no? Las hermanas de la iglesia no tienen que ir donde el pastor para que les enseñe todas estas cosas, cómo tratar con el esposo, con los hijos, con la casa, ¿no? Dios ya tiene un modelo en la palabra para que esto se dé así y no traiga tropiezo, ¿no? Entonces, es importante saber que cualquiera que ha sido atacado, ya cuando vemos mucho a una hermana que está ahí yendo mucho todos los domingos donde el pastor a contarle sus problemas, sus penas, sus triunfos, sus fracasos, y ahí tenemos que tener cuidado con el ministro, con el líder, con el hermano, porque ese no es, ¿verdad?, el diseño de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, sobre todo cuando las iglesias van creciendo y hay, ¿no? Ya hay líderes que están pastoreando células, etcétera. También tener cuidado de ellos, ¿no? Porque eso se manifiesta en todo lo que es el aspecto de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los blancos posibles? O sea, ¿quiénes son las personas que puedan ser atacadas por este espíritu? Vamos a ver que a medida que identificamos a aquellos en quienes este espíritu se mueve, ¿no? Es más probable que reconozcamos, ¿no?, cómo esto está influenciando y puede obrar en los hombres. De hecho, Jezabel busca las cualidades altamente refinadas del músico muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando hombres así tienen tanto la ambición como la oportunidad de convertirse en líderes o directores de la adoración. Entonces, cuando este espíritu se está moviendo en la iglesia, muchas veces va a querer halagar al ministro, al que está adorando, y va a ir con toda esta serie de halagos para subirle el ego, y esa persona muchas veces va a traer una empatía con esa hermana, ¿verdad? Y eso le puede traer un tropiezo. Entonces, de hecho, Jezabel busca las cualidades altamente refinadas, como le decía, de los músicos, ¿no? Y de los adoradores. También buscará hacer superficial la vida del pastor mismo, en cuyo caso él será o se convertirá en una persona muy autoritaria sin ceder el control de la iglesia, ¿no? Entonces, miren que este espíritu también puede atacar al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jezabel tiene componentes que son muy claros. Ya cuando el pastor de la iglesia empieza a querer intimidar a los miembros de la iglesia, ya podemos nosotros discernir que se está moviendo ese espíritu en el pastor, que en vez de dar la palabra para que sea Dios, el Espíritu Santo redarguyendo, ya hay en medio de esa palabra una amenaza, hay toda una manipulación con la iglesia, sobre todo cuando los pastores tienen los dones proféticos y usan de ese don mezclado con el espíritu jezabélico, ¿no?, para tratar de manipular, tratar de levantar ofrendas extraordinarias en la iglesia, ¿no? Para beneficio del mismo. Está buscando traer profecías que no son de beneficio para la iglesia realmente. Entonces hay que estar orando por el pastor, ver qué cosa está pasando, si el espíritu de Jezabel está obrando en él. Hay que orar mucho para que el Señor le muestre que ya está con ese espíritu, ¿verdad? Entonces,
El hombre se encontrará envuelto también en coqueteos y en tratos cariñosos, en intimidades especiales con una o más mujeres en la iglesia. Es curioso, hemos visto en algunas oportunidades, hay hermanos que han sido realmente buscadores de Dios, de la palabra, de servir a la iglesia, pero ya cuando este espíritu entra, ya no está coqueteando solamente con una hermana, ya empieza ese coqueteo con dos, con tres, con todos los hermanos que pueden de la iglesia, y muchas veces está jugando con varias de esas personas, ¿no? Hemos visto aún pastores solteros que están con esa actitud, ¿no? De estar llamando a las hermanas, estar tomando tiempo con ellas, con el teléfono, estarse coqueteando con ellas a través de las comunicaciones, ¿verdad? Por el teléfono. Y todo eso ha llevado a las hermanas a creer que el pastor está teniendo un interés en ellas, y al final muchas en la iglesia han terminado enamoradas del pastor, ¿verdad? Y muchas de ellas también han caído. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ya ahí está obrando un espíritu jezabélico en el ministro, en el pastor. Con el tiempo, lo más probable es que lógicamente este ministro caiga, ¿verdad? En fornicación o en adulterio. Dice, sin embargo, este espíritu prefiere la disposición de la naturaleza femenina, y como ciertos ministerios femeninos están más comprometidos que otros, se deduce que son más susceptibles al espíritu de Jezabel. Los líderes de la iglesia deberán escuchar esto con toda atención. Este espíritu buscará ponerse en posiciones de liderazgo. En este contexto es bueno recordar la afirmación de Jesús con respecto a Jezabel, ¿no? Apocalipsis 2:20 dice, se dice profetiza, ¿no? Que esta mujer que se dice profetiza. Entonces, muchas veces ese espíritu va a operar en los hermanos que tienen dones, y ellos mismos van a decir, yo soy profeta, y muchas veces usan el término, yo soy profeta en las naciones, ¿no? Entonces todavía no ha habido un reconocimiento dentro de la iglesia, todavía no ha habido un ordenamiento ni nada por el estilo, pero ellas mismas se autodenominan profetas. ¿Por qué? Porque están buscando ¿no? una posición, un liderazgo, ¿no? Y eso lo usan de esta manera para traer profecías, entre paréntesis, y traer temor en el cuerpo de Cristo. Entonces, ciertamente una mujer puede funcionar de manera profética, puede ser ungida por Dios para servir bajo autoridad delegada como profetisa, pero cuando insiste en el reconocimiento, cuando manipula o desprecia por completo el liderazgo masculino en la iglesia, cuando ella se llama a sí misma profetisa, cuidado. Entonces, de hecho que puede también suceder que hay hermanas, ¿verdad?, que han sido ordenadas, han sido reconocidas, han sido ungidas como profetas, ¿no? Pero sin embargo ya están usando de su autoridad, de su título, para ponerse aún por encima del ministro de la iglesia, del pastor, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque no nos olvidemos que el espíritu del profeta se sujeta a los profetas mayores. Esa es una característica muy marcada del profeta de oficio. Entonces, cuando estamos viendo que ya el profeta de oficio no se somete a los profetas mayores, entonces eso quiere decir que ya está obrando un espíritu de Jezabel en ese ministro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En los líderes de oración también sucede, ¿no? En los secretarios de la iglesia, en cualquier ministerio realmente que tenga autoridad dentro de la iglesia, cuando ya se ve que no hay sujeción, ya hay que estar orando por ese líder, por este ministro. Se ha visto muchas veces también que ha habido rupturas y ha habido división por causa de los ministros de adoración, de alabanza, ¿verdad? En las iglesias. Entonces, hay que tener en cuenta que cualquiera puede ser blanco de este espíritu de Jezabel, ¿no? Y hay que tener en cuenta. Los que sirven, ¿no? En todo lo que es el liderazgo, es importante que sean advertidos, sobre todo cuando están en una iglesia apostólica y profética donde se mueve la profecía. Es importante
que puedan llevar el curso de la escuela de profetas. No porque toda la iglesia sean profetas o apóstoles, sino porque necesitan discernir los espíritus que se están moviendo en ciertas áreas de la iglesia, en un liderazgo, ¿no? Aún dentro del ministerio de niños se puede estar moviendo ese espíritu de Jezabel en alguno de los niños, ¿no? Puede que alguno de esos niños ya esté teniendo conductas jezabélicas, que están queriendo intimidar a otros niños, que están queriendo pervertir a otros niños sexualmente, ¿no? Porque estos niños han sido de pronto inducidos a través de la televisión, a través del internet, a experimentar o estar viendo cosas que no debían. Entonces ya estos niños fueron tomados por ese espíritu Jezabel y pueden estar afectando a otros niños de la iglesia. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos en la iglesia, ¿verdad? De cuidar que esto, si es que está pasando, podamos brindar la ayuda necesaria. Los profetas que ya están ordenados, los profetas de oficio, son muy asertivos, ¿verdad?, en poder ministrar a alguien que tiene el espíritu de Jezabel. Hemos visto cantidad de casos de gente que ha tenido problemas de todo tipo en cuanto a lo sexual y hemos podido observar que cuando ellos buscan la ayuda y hay un arrepentimiento genuino y real en las personas, Dios los cambia. Dios les cambia su sexualidad, Dios restaura su sexualidad, Dios los santifica completamente. Entonces no hay excusa, porque Jesucristo en la cruz murió para darnos victoria sobre el pecado, sobre la rebelión, sobre la iniquidad. Si nosotros decimos que no podemos, entonces le estamos haciendo a Dios mentiroso, estamos haciendo infructuosa la obra que Jesucristo llevó en la cruz por nosotros. Entonces, aquel que está en la iglesia preparado para ayudar, para ministrar liberación, acerquémonos a esas personas, ¿verdad? O ayudemos a la persona que sabemos que está con ese problema, acercarse a los ministros, ¿verdad? Y que ellos puedan ser ayudados, puedan ser ministrados. Porque no nos olvidemos que la fornicación es un pecado que hacemos contra nuestro propio cuerpo. Dice la palabra de Dios que el que comete este tipo de pecados sexuales contra su propio cuerpo está pecando. Entonces, cuando uno peca contra su propio cuerpo, se debilita y uno mismo no puede ayudarse a sí mismo, necesita una ayuda extra, otra persona que le ayude a salir, porque esa persona puede creer la mentira que el diablo le está diciendo no vas a poder superar esto, no vas a poder salir de esto, y sobre todo cuando son problemas de tipo de homosexualismo y esas cosas, los jóvenes, los chicos piensan que ya ellos han nacido, ¿no?, así y que ellos se van a quedar así, y eso es una gran mentira. Hemos visto muchos casos de personas, tanto hombres como mujeres, ser ministrados de homosexualismo, de lesbianismo y salir de ese problema, salir de ese cuadro, y ahora ellos están casados y llevan una vida, ¿verdad?, dedicada al Señor y agradecidos a Dios de saber de que Dios los sacó de esas cárceles, de esas cautividades, de esas perversiones en las cuales ellos nunca solos hubieran podido salir, porque ya ahí están operando muchos espíritus, ¿verdad? Muchas iniquidades operan juntamente con esto, y es importante poder ayudarlos, porque no es que ellos van a permanecer en ese lodo, en esa oscuridad, en esa tiniebla. Solamente necesitan, ¿verdad?, necesitan exponer esa debilidad, ese pecado, porque la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no va a prosperar. Entonces, ese hermano, ese ministro nunca va a prosperar espiritualmente, siempre se va a quedar enano espiritual, porque no va a querer buscar la palabra de Dios, no va a querer crecer más, no va a querer buscar a Dios, porque no va a tener fuerza, se va a sentir mal, se va a sentir débil, ¿no? Entonces necesitamos considerar a esa persona, no necesitamos juzgarla, no necesitamos condenarla,
No necesitamos decir de que ya no tiene oportunidad para ser un hijo de Dios porque pecó de tal o cual manera, sino que necesitamos verlo como aquella persona que necesita de la mano de Dios, necesita del cuerpo de Cristo, necesita de los ministerios del Señor para sacarlo de ese pozo, de esa oscuridad, de esas tinieblas, ¿verdad? Y cuando esté fuerte, muchas veces esas personas solas exponen lo que ha pasado en ellas, cómo ellos estaban metidos en tal o cual situación y Dios los sacó. Eso es maravilloso. Vamos a ver lo que Jezabel aborrece. Los peores enemigos de Jezabel son los profetas. Su peor temor es que la gente llegue al arrepentimiento. Jezabel aborrece el arrepentimiento. Aunque este espíritu se infiltra en la iglesia y por medio de doctrinas cristianas verdaderas enmascara su deseo de control, se ocultará del verdadero arrepentimiento. Jezabel odia la humildad. Jesús enseñó que la grandeza en el reino se medía por la honradez infantil del corazón, no en lo que aparentamos ser delante de otros, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas que tienen el espíritu de Jezabel se ponen una careta, ¿no? De ser muy espirituales, o una careta de ser más que los demás, pero realmente están ocultándose detrás de esto, ¿no? Entonces, un verdadero ministro es voluntario y está pronto a someterse y responder a otros ministros. Esto es típico de quienes tienen una mente y un corazón de servicio. Por tanto, debemos aprender que la espiritualidad se vive y se mide por la mansedumbre, no por el poder, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver personas que no quieren ser corregidas, que no quieren ser ministradas, tenemos que tener un cuidado muy especial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a la mansedumbre, nos lleva a la disposición de servicio, a la disposición de ser limpiados. O sea, el Espíritu Santo siempre, dentro de nosotros siempre está buscando limpiarnos, siempre está buscando santificarnos, no está buscando que nosotros escondamos el pecado, que nosotros huyamos de la presencia de Dios, que nosotros nos pongamos soberbios y digamos con qué autoridad tal o cual persona quiere orar por mí o quiere ministrarme. Necesitamos ser humildes, como dice, escudriñar nuestro corazón y ver si en nosotros hay camino de perversidad, ¿verdad? Y arrepentirnos para que Dios nos muestre las sendas de la vida eterna. Pero, como les digo, este espíritu jezabelico no solamente odia y aborrece el arrepentimiento, sino que en él mismo, sino que no quiere que nadie se arrepienta, o sea, quiere que más personas estén involucradas en este espíritu para tener más fuerza cada vez en la iglesia. No nos olvidemos que es un espíritu que mientras más se le da de comer, más se le alimenta, ¿verdad? Más fuerza va a ir teniendo dentro de la iglesia. Entonces, eso es importante nosotros poder tenerlo en cuenta. Entonces, otra cosa que Jezabel aborrece es la oración. Jezabel no quiere orar, no le gusta orar, no huye de la oración. Entonces eso también tenemos que tener cuidado, o sea, quienes no están orando, quienes no les gusta, quienes solamente quieren aparentar en la iglesia ser cristianos o amar a Dios, porque amar a Dios es tener una comunión con Dios, con los hermanos, orar los unos por los otros, ¿no? Buscar a Dios en lo íntimo de tu corazón para que Dios te ayude en cada situación de la vida. Cada día es un desafío delante de Dios. Entonces, sin Él no podemos. El que con Cristo no recoge, desparrama. Si nosotros no estamos en una continua oración con Dios, no pidiéndole ayuda, pidiéndole sabiduría, pidiéndole discernimiento, pidiéndole que no nos equivoquemos, es que seguramente ya hay otro espíritu que nos está guiando y muy posiblemente sea el espíritu de Jezabel, ¿no? Entonces, la oración de intercesión no le gusta y hace que saque los dedos de los corazones y de las almas de los hombres. Esa oración intercesora libera a las personas en el espíritu. Cuando oramos, atamos a ese espíritu. Cuando oramos contra la inmoralidad, lo hacemos perfectamente inútil, ¿no? Entonces va a aborrecer, lógicamente, que haya intercesión. No le va a gustar, va a ser lo peor para él. Su peor tormento va a ser que hay un pueblo que está intercediendo, está clamando
por el pecado de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando oramos pidiendo un corazón sumiso, es cuando Jehú es el que se está levantando, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, miren, hermanos, necesitamos, ¿quién fue el que derribó a Jezabel? No fue Elías, ¿verdad? Elías fue el profeta mayor, pero Elías se asustó, se metió en una cueva cuando Jezabel empezó a amenazarle de muerte. Él había tenido una gran victoria, Elías había matado, ¿verdad?, a los profetas de Baal. Sin embargo, cuando Jezabel se entera de eso, se levanta para amenazarlo. Entonces, vemos muchas veces que muchos ministros de Dios que han tenido grandes conquistas y grandes triunfos, hay que estar orando por estos ministros, sobre todo cuando van a la guerra, a las tomas territoriales o están haciendo una intercesión por algo en específico de la iglesia. Hay que estar soportando a estos ministros con oración también. ¿Por qué? Porque se va a levantar el espíritu de Jezabel a quererlos molestar, a quererlos destruir, a decirles te voy a matar, te voy a destruir. Es la forma como el espíritu de Jezabel está atacando. Si nosotros le creemos al espíritu de Jezabel, nos vamos a meter en una cueva como Elías y vamos a estar inoperativos para luchar contra Jezabel, ¿verdad? Sin embargo, acá Dios levantó, en la palabra de Dios levantó a Jehú, ¿verdad? El cual pudo arrojar a Jezabel y pisar el cuerpo de Jezabel. Entonces, vamos a ver esto continuamente en las iglesias, que Jezabel aborrece a los profetas, ¿no? Porque los profetas son los que siempre han estado luchando contra ella. Entonces, cuando Jezabel pelea, lo hace para agitar al pueblo contra el mensaje de la iglesia profética. Más que a los profetas mismos, aborrece la palabra que ellos hablan. Su enemigo verdadero es la palabra de Dios hablada, ¿no? La palabra que Dios habló. Entonces, cuando hay un auténtico mensaje de Dios, cuando hay una palabra de Dios, ellos van a tratar, ese espíritu jezabelico va a tratar por todos los medios de tirar por los suelos esa palabra que vino de Dios, de desacreditarla, de hacer que el pueblo de Dios no la reciba, no la acepte, no la crea, porque aborrece que se cumpla, ¿verdad?, lo que Dios está trayendo para el pueblo, la bendición que Dios está trayendo para el pueblo. Entonces, el odio final y el último de Jezabel es contra el mismo Dios. Aborrece la gracia de Dios que le fue derramada sobre sus siervos, inclusive después de que estos pecan. Aborrece el hecho de que Dios toma al más débil y al más bajo y lo unge para hacer que ello descienda. Aborrece la santidad y la pureza de corazón que viene de Dios y rodean a quienes le sirven en sus atrios, ¿no? Entonces, hermanos, realmente pues el odio es contra Dios y contra sus ministros, los que están sirviéndole realmente a Dios. Hay un odio tremendo, no lo soportan, no soportan ese olor de santidad que sale de los hijos de Dios que están santificados. Eso es algo que Jezabel no va a amar, porque su odio realmente pues es contra Dios y contra todo el propósito que Dios trae con la iglesia. No nos olvidemos que la iglesia en los últimos tiempos va a ser apostólica y profética, va a estar llena de dones, de los dones del Espíritu Santo. Es cuando más Jezabel, ¿no?, se va a levantar para decirle a la iglesia, te voy a matar, te voy a destruir. Yo quiero que examinemos un poco lo que está pasando en la actualidad, en todo lo que estamos viendo en el mundo espiritual. Se está moviendo, yo te hago una pregunta ahora, ¿se está moviendo o no se está moviendo el espíritu de Jezabel? El mensaje de Jezabel, así como se dice camuflado, ¿no?, es a los ministros y a la iglesia en general, te voy a matar, te voy a destruir, ¿no?, a través de toda esta plaga, de toda esta pandemia. Hay ese mensaje, ¿verdad?, oculto en medio de todo lo que es el ataque. Y realmente es increíble ver que es cuando más la iglesia está despertando, se está levantando a orar. Y es importante que estemos orando por este espíritu, sobre todo si ya entró a la casa. Si entró a la casa, tú vas a sentir que ese espíritu está hablando dentro de tu casa y te está diciendo,
los voy a matar, los voy a destruir. Entonces, tú, hermano, tienes que primeramente pedir perdón, porque si tú fuiste atacado por ese espíritu de Jezabel, ya hizo una cautividad en ti, ya te ató, ya te amordazó, ya te intimidó, te tiene muerto de miedo y de pánico. Lo primero que tienes que hacer es pedir perdón a Dios por el ataque de Jezabel que has recibido, el ataque jezabélico, ¿no? Que tiene que ver con el miedo, el temor, el pánico, el caos, ¿verdad? La muerte, todo eso tiene que ver con Jezabel, ¿no? Y pedir perdón por eso que está ya operando en tu casa. Arrepiéntete y que el amor de Dios, ¿verdad? Cubra multitud de pecados y de fallas en ti para que no siga este espíritu amedrentándote, pero también llénate de todo el amor de Dios, ¿sí? Porque el amor de Dios va a echar fuera todo lo que es ese espíritu de temor que viene con Jezabel. Definitivamente lo que nosotros como profetas de Dios estamos viendo, que es Jezabel obrando a través de todas estas manifestaciones que se están dando, estas medias verdades, medias mentiras, ¿verdad? Que se están dando en la sociedad y necesitamos nosotros como hijos de Dios orar y frenar todo esto, primeramente en nosotros mismos, luego en nuestros hogares, en nuestras casas, para que también nosotros seamos influencia para los demás, para personas que nos llaman y nos piden ayuda, nos piden un consejo, nos piden que oremos porque ya hay una u otra persona con esta enfermedad en casa. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor te dé el espíritu de Jehú, ¿verdad? Y puedas tú tener el valor de echar fuera todo esto de tu vida. Si en algún momento tú has estado percibiendo que tienes debilidades en el área sexual, que ya te está atrayendo la pornografía, te está atrayendo las películas eróticas o todo ese tipo de cosas, pídele perdón a Dios, porque eso así empieza a entrar lo que es el espíritu de Jezabel, así muy sutilmente, de una manera media que parece que no va a pasar nada, pero cuando nosotros le abrimos la puerta y le damos cabida, ese espíritu lo único que va a intentar es destrozar tu sexualidad, pervertir tu sexualidad, ¿verdad? Y a los que te rodean. Entonces, nada bueno va a suceder cuando tú te cedes a ese espíritu. Al final va a haber todo un desarrollo que el enemigo va a querer tenerte atado y sin autoridad. Amén. Lo primero entonces que tenemos que hacer es arrepentirnos de eso, arrepentirnos también si ya hemos nosotros estado comiendo la comida sacrificada a los ídolos, que pueden ser consumir las canciones, las películas, ¿verdad? Los videos, toda una serie de cosas que tiene que ver con idolatrías, tiene que ver con paganismo, tiene que ver con perversión sexual. Tenemos que pedirle perdón a Dios por estar consumiendo de eso y luego pedirle a Dios que nos dé el espíritu de Jehú, ¿verdad? Para poder nosotros estar por encima y no por debajo. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos pueda dar la victoria en este tiempo tan especial sobre todo espíritu de Jezabel. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por esta enseñanza. Bendito Dios, porque la palabra tuya dice que el que se crea estar firme, cuidado que no caiga. Y vemos, Señor, que en este tiempo, de una manera, Señor, en una forma macro, este espíritu está atacando no solamente a la iglesia, sino también las naciones, los continentes. Está afectando con un espíritu de temor, de muerte, pero también hay espíritus de perversión, hay espíritus de aborto, hay espíritus de confusión, y todo esto tiene que ver con el espíritu de Jezabel. Perdónanos, Señor, límpianos de toda maldad, límpianos de todo compromiso con Jezabel, límpianos de toda contaminación, límpianos de haber consumido las cosas consagradas a los ídolos, Señor, y que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta en nuestras vidas, para que nosotros podamos estar por encima y no por debajo de este espíritu, para que nosotros podamos ser luz
y sal a este mundo, para que nosotros podamos ser revestidos con este espíritu de Jehú, para pisar a Jezabel, para tenerla debajo de nuestros pies y poder, Señor, bendito Dios, ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino, Señor, para tu venida, que es así como tú quieres, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos, porque tu promesa está que tú vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Y nosotros creemos, Señor, que tú quieres completar tu diseño en toda la iglesia, en toda tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Estamos entonces en contacto. Cualquier pregunta acerca de esos temas, con libertad, para poder estar compartiéndolos a nuestro correo minsantuario@yahoo.com. Y este sábado les esperamos en el espacio Lente Profético para estar compartiendo también la palabra que el Señor nos está dando en este tiempo y estarnos fortaleciendo, ¿verdad? En las cosas que Dios tiene para nosotros como sus hijos. No nos olvidemos que su voluntad es agradable y es perfecta para con nosotros. Amén. Un gran abrazo.